Querido Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, es algo que no se puede entender con la inteligencia, Señor, con la inteligencia intelectual ni con la inteligencia emocional, sino solamente con la inteligencia espiritual. Danos sabiduría, Señor, para entender esto. Es la sabiduría que tú prometes en Santiago 1:5 y nos dices que nos las vas a dar en abundancia, y danos sabiduría en abundancia. Que hoy, al estudiar este tema, Señor, esto traiga revelación de quién eres tú y traiga revelación de quiénes somos nosotros también. Y a raíz de eso, Señor, nos entreguemos más. A raíz de eso, decidamos ser cada día más leales a ti, Señor, y vivir para ti, para terminar la obra que nos has dado. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Definiendo la salvación. Y entonces, hay tres maneras de ver la salvación. Y estas tres maneras, todos estamos de acuerdo que nadie, en las iglesias cristianas por lo menos, todos estamos de acuerdo que nadie es salvo por las obras, ¿verdad? Todos decimos, somos salvos por medio de la fe. Sin embargo, a pesar de que lo definimos bien, muchas veces no lo tenemos demasiado claro. Y yo creo que es necesario hoy profundizar esto, y posiblemente ustedes lo profundizaron ya en la escuela sabática y vamos a repetirlo, porque esto es algo muy, pero muy importante. Es esencial para la vida cristiana y es esencial para nuestros testimonios. Hay tres maneras de ver la salvación. La primera manera... ¿Alguien se rompió los oídos? Muy bien. Hola. Oh, ahora está. Hay tres maneras de ver la salvación. La primera manera es creer que soy salvo por mi fe en Jesucristo. Fíjense, en esta manera está en juego la fe y Jesucristo. Esa es una manera en la cual las iglesias creen que es la salvación. La segunda manera es creer que soy salvo por tener fe en Jesucristo, más la transformación que el Espíritu hace en mí como resultado de tener fe. O sea, soy salvo por ejercer fe en Jesucristo y por el resultado. Cuando el Espíritu Santo trabaja en mí, entonces al Espíritu Santo trabajar en mí, eso me hace salvo. Esa es la segunda manera de ver la salvación. Y la tercera manera de ver la salvación es creer que soy salvo solamente por la fidelidad de Jesucristo para con su Padre, y que todo lo que yo ofrezco a Dios por mí mismo está corrompido. Incluso aquello que el Espíritu hace en mí como resultado de la fe está contaminado por mi propia pecaminosidad. ¿Cuál de estas tres maneras de ver la salvación es la manera que enseña la Biblia y la manera que enseña Pablo? ¿La primera, la segunda o la tercera? Y saben que definir esto tiene consecuencias tremendas para la vida cristiana. Y por eso hoy yo quiero desarrollar esto y quiero decirles, puede ser que alguien no esté de acuerdo conmigo en el proceso de que yo presente un sermón, y no se hagan problema que ustedes no vienen acá para tener que concordar conmigo. Ustedes vienen acá para escuchar la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos tiene que llevar a toda verdad. Y lo que tiene que hacer este sermón es despertar inquietudes en ustedes y en mí para seguir estudiando esto y para que cada uno sea llevado por el Espíritu a toda verdad. Yo lo que voy a presentar hoy van a ser las conclusiones que yo saqué de mi estudio, pero esas son mis conclusiones. Ahora, si el Espíritu Santo nos guía a todos, y si yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, tarde o temprano todos vamos a terminar unidos en las mismas conclusiones. Pero no es que yo tengo que imponer mi conclusión, porque nadie puede imponer la conclusión de uno, sino que es el Espíritu que nos lleva a toda verdad. ¿Se entiende? Entonces vamos a analizar. Primero, antes de analizar cuál de estas tres posiciones es correcta, que ya muchos de ustedes ya tendrán alguna posición, vamos a analizar cómo es que nosotros somos salvos. Y entonces, hago una pregunta antes de esto. ¿Necesitamos entender el tema de la salvación para ser salvos? ¿Sí o no? Miren, ahora no importa, si ustedes no concuerdan conmigo, no se hagan ningún problema, ¿eh? O sea, después hablamos, nos pegamos a la salida o algo por el estilo, no. Después hablamos, pero esto nos tiene que llevar a pensar. De acuerdo a mis conclusiones, de acuerdo a lo que estudié en la Biblia, nosotros no necesitamos entender el tema de la salvación para ser salvos. Porque si nosotros tendríamos que entender el tema de la salvación para ser salvos, entonces nos estaríamos salvando por el entendimiento que tenemos de la salvación. Y el entendimiento que tenemos de la salvación no nos lleva a ser salvos. No es la causa de nuestra salvación.
Ahora, la pregunta es, sin embargo, o digamos la conclusión, sin embargo, el entenderlo o no entender puede facilitar mi experiencia en la salvación o facilitar mi camino a la perdición. Yo no me voy a salvar por entender el tema de la salvación, pero cuando la entiendo, eso me ayuda a permanecer en la salvación, y si no lo entiendo, corro más riesgo de perderme. Y después vamos a ver por qué eso. Pero yo no me salvo por entender o no entender. Es más, va a llegar la segunda venida de Cristo y Cristo va a resucitar a muchos y se los va a llevar al cielo, que nunca nadie les habló de Cristo, ni conocieron a Cristo y van a estar salvos. Él lo dice en Romanos capítulo 2. Y entonces Cristo, en ese viaje, Cristo mismo les va a ir explicando por qué se salvaron y cuál fue la causa de su salvación. Ellos sin entender nada se salvaron. Pero entenderlo nos ayuda muchísimo más a permanecer en la salvación y a no perdernos. Y por eso es necesario predicar. Y por eso es necesario predicar bien. Porque no es cuestión de predicar. ¿Saben por qué Cristo no ha venido? Porque la iglesia está muy activa predicando, pero no predica bien. Porque una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es predicar. Y resulta que por mucho tiempo hemos estado predicando un evangelio tergiversado. El mismo evangelio que Pablo denuncia a los Gálatas y les dice a los Gálatas: ustedes insensatos están apostatando. Y los Gálatas dijeron: ¿cómo? Si nosotros hablamos de la fe, hablamos de Dios, hablamos de la gracia, pero están apostatando porque están cambiando los énfasis del evangelio. Y no tienen poder. Y por eso la iglesia ha perdido su poder, no porque no hacemos algo, sino porque hemos perdido el verdadero evangelio. Y tenemos que rescatar el verdadero evangelio, el evangelio bíblico. Y cuando lo rescatamos, vamos a ser testigos del poder de Dios. No vamos a tener que estar nosotros proponiendo un blanco a una persona y decir: vamos, hermanos, a proponernos bautizar 30 para el año que viene. Eso es limitar a Dios. Nosotros simplemente vamos a predicar y Dios va a traer a los bautismos que sean. Pero cuando tenemos que poner blancos es por el hecho de que no estamos predicando el evangelio. Y tenemos que poner fuerza para decir: vamos a bautizar 30, vamos a bautizar 40 el año que viene. Porque no estamos teniendo poder. Entonces tenemos que agregarle poder humano cuando no tenemos poder divino. Ahora, ¿necesitamos entender bien el tema de la salvación para ser efectivos en la predicación? ¿Sí o no? Y ahora en esta, aunque la otra pregunta era no, esta pregunta es sí, de acuerdo a lo que dijimos. Si nosotros entendemos bien el tema de la salvación y predicamos bien eso va a tener poder. Y por eso yo simplemente los motivo a que estudien el tema de la salvación. Y después, porque hay gente que dice: ay, yo hace 40 años estudiando estudios bíblicos y nadie se bautiza por mis estudios bíblicos. Está muy bien que des estudios bíblicos, pero tienes que entender y predicar el tema de la salvación. Y cuando prediques el tema de la salvación vas a ver que muchas personas quizás no se bautizan, pero tan siquiera las defines. Se ponen en contra o a favor, pero va a haber bautismos también. Pero el problema, por el hecho de que no tenemos poder, es porque estamos muchas veces predicando un evangelio tergiversado. Entonces, para eso vamos a analizar el tema de la salvación. Y entonces el tema de la salvación tiene que ver con algo muy importante, que la Biblia dice que al final Dios va a hacer ¿qué? Un juicio. Y Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y muchas veces cuando se predica el juicio, a nosotros nos da miedo. ¿Saben qué? Lo que voy a traer hoy, el mensaje que traigo hoy es un mensaje de esperanza, un mensaje que no tenemos que tener el más mínimo miedo al juicio. ¿Y por qué? Y ya van a ver por qué. Ahora, ¿quiénes pasarán el juicio? ¿Quiénes son los que van a pasar el juicio? ¿Quiénes van a pasar el juicio, como podríamos decir, victoriosos o sin ningún tipo de problema? ¿Cómo? Muy bien. Ahora, la Biblia dice: no entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora yo estoy haciendo un repaso de algo que prediqué mucho, estoy introduciéndome a este tema. Dice que solamente entrarán en la Nueva Jerusalén o pasarán el juicio aquellos que ¿qué? Aquellos que ¿qué? Que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y entonces ahora yo les hago una pregunta, que ya la hice muchas veces y espero que ustedes se acuerden lo que ya hablamos. Pero, ¿qué es el contenido del libro de la vida del Cordero? Nuestras vivencias. Muy bien, el contenido, cuando yo les digo, porque está el libro de la vida de Joel Barrios, ¿qué es lo que aparece en el libro de la vida de Joel Barrios? ¿La vida de quién?
¿De Pepe Juárez? No, de Joel Barrios. Entonces, ¿qué es en el libro? ¿Qué es lo que está en el libro de la vida del Cordero? La vida del Cordero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el juicio es por las obras, que Dios va a hacer juicio por las obras y cada uno va a juzgar por las obras. Pero resulta que está el libro de la vida del Cordero y entonces todos los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero van a ser juzgados por las obras del Cordero. No por las obras, por sus propias obras, sino por las obras del Cordero. Entonces, los que estén inscritos en el libro de la vida van a ser juzgados por las obras del Cordero, porque es la vida del Cordero, y entonces ellos van a pasar el juicio, ¿sí o no? Sí, por eso entran a la Nueva Jerusalén. ¿Se entiende? Esto es buenísimo, porque nosotros, si somos hijos de Dios, si estamos en Cristo, no somos juzgados por nuestras obras, somos juzgados por las obras ¿de quién? De Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿estamos salvos o estamos perdidos? Estamos salvos, porque Jesús está salvo, ¿sí o no? ¿O tienen dudas? Ahora, para entender esto, fíjense, vamos a ver cuáles son los requisitos, esto también, requisitos para pasar el juicio. Hay 2 requisitos para pasar el juicio. Y esto también lo hemos estudiado por mucho tiempo. El primer requisito es guardar perfectamente la ley de Dios. Ese es el primer requisito. Y supónganse que alguien diga, yo guardo perfectamente la ley de Dios. El segundo requisito para pasar el juicio es no haber pecado jamás. ¿Cuántos guardan la ley de Dios acá? Nadie, son adventistas del séptimo día, nadie guarda la ley de Dios acá. ¿Cuántos guardan la ley? Ahora, supónganse que alguien levanta la mano. Ahora yo sí pregunto, ¿cuántos no pecaron jamás? ¿Podría alguien levantar la mano? No, y si levanta la mano ya sabemos que tenemos un gran mentiroso. La Biblia dice, la Biblia dice que todo el que dice que no pecó es mentiroso. Eso lo dice Primera de Juan. Entonces, estos son los 2 requisitos. Entonces, cuando nosotros vemos estos 2 requisitos, que son los 2 requisitos para pasar el juicio, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos culpables, desesperados. ¿Por qué? Esto nos da desesperación, porque nosotros, ninguno, pasa el juicio. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí, pero ¿podemos? Y supónganse, ahora supónganse que yo desde acá hasta la segunda venida de Cristo no peco más. Así todo, ya pequé. Y si ya pequé, no cumplo el requisito. Entonces, ¿qué necesitamos todos? Necesitamos un Salvador. Cuando vemos esto, necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque esto nos pone en un problema. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la Biblia me pone en esta situación, pero gracias a Dios la Biblia, a pesar de que dice, esto nos muestra que la Biblia, las palabras de la Biblia no son inspiradas, sino el mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque acá, si analizamos a lo que Pablo dice por las palabras que dice acá, se equivocó Pablo. Porque, ¿está equivocado Pablo acá, sí o no? ¿Por qué? Muy bien, porque hay una persona que es justa. No hay ningún justo fuera de esa persona, pero hay una persona que es justa. Hay una persona que cumplió los 2 requisitos. ¿Quién es esa persona? Jesús. ¿Quién es el único hombre justo? Jesús. Y entonces Jesús, si vamos al libro, dice en la Biblia que cada uno de nosotros tiene un file en el cielo, que es una película. Que ahí está toda la vida nuestra. Y entonces, por esa película se va a juzgar a cada persona cuando llegue el día del juicio. Pero resulta que los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, somos juzgados por la película ¿de quién? Por la película de Jesús. Entonces, cuando llegue el día del juicio, nosotros no necesitamos tener ningún miedo porque Jesús fue perfecto y entonces pasamos el juicio gracias a la película de Jesús. Ahora, si tú quieres pasar el juicio por tu propia película, ¿estás salvo o estás perdido? Estás perdido. Y por eso sí va a haber un juicio, pero el juicio es para confirmar la salvación. Romanos 3, 23 al 26 dice, fíjense que para que entendamos que somos salvos por lo que Jesús hizo, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Entonces, todos los que estamos de aquí somos ¿qué? Somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, no pueden tener acceso a la vida eterna. Y son justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia?
Es un regalo que yo no participo en nada, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la redención es como en Cristo Jesús, o sea, es en el libro de la vida del Cordero. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia de ¿quién? La justicia de Jesús. Fíjense que la salvación no es por mi justicia, sino es por la justicia de ¿quién? De Jesús. Porque Dios quiere manifestar ¿qué? ¿Su qué? Su justicia. No tu justicia ni mi justicia, sino que Dios quiere que se manifieste su justicia. Y sigue diciendo, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Quién es el que justifica? Jesús, porque Él es el justo. Entonces somos salvos gracias ¿a quién? A Jesús. No somos salvos gracias a lo que nosotros hacemos. No somos salvos gracias incluso a lo que hacemos por Jesús. Somos salvos solamente por Jesús. Y ahora viene la parte esta, para a mí se me pone la piel de gallina. Espero poder transmitir el concepto como siento que Dios me lo mostró a mí y no sé si voy a obtener las palabras para expresarlo así. Pero el juicio de Dios no es para dar la salvación a las personas, sino para confirmar la salvación que fue ofrecida desde la eternidad. No hace Dios un juicio para decir, a ver quién está salvo, quién está perdido. No, si Dios hace un juicio para confirmar la salvación que Él ya ofreció desde la eternidad, la salvación. O sea, la salvación no es algo que Dios la creó para, como diciendo, pecó Adán y Eva, voy a dar la salvación. No, sino que Él preparó la salvación desde la eternidad. Y alguien puede decir, Joel, pero esto está en la Biblia. Ahora fíjense, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a ¿qué? A nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Pregunto, ¿cuándo fue dada la gracia? ¿Cuándo se te dio la gracia? Antes de que nacieras ya se te dio la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿La gracia de qué? De la salvación. La salvación fue dada antes que hayamos pecado incluso. Esto es tremendo, no sé si ¿por qué? Porque hay mucha gente que está pensando continuamente, muchas veces preguntamos, diga, ¿qué pasa si sales de acá y te pisa un carro? ¿Estás salvo o estás perdido? Y claro, puede ser que alguien lo pise un carro y esté perdido. Ahora, ¿por qué estás hoy acá? Bueno, puede ser que hayas venido acá porque te gusta una chica o porque te trajeron tus padres o porque eres anciano de iglesia y bueno, no te queda otra que venir porque tienes que cumplir o porque eres pastor y por esto te pagan y tienes que predicar. Ahora, si tú viniste acá por Cristo, tú estás salvo y hoy te pisa un carro y estás salvo. No necesitas tener miedo. Porque el juicio no va a ser para dar la salvación, sino que va a ser para confirmar la salvación que fue dada desde la eternidad. Si tú no rechazaste la salvación, todavía no estás perdido. Y alguien puede decir, pero tengo un montón de defectos de carácter, metí la pata mucho en mi vida. No importa, estás salvo en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo. ¿Cómo lo puedo ejemplificar a esto? Con un salvavidas. Todo ejemplo no es perfecto, pero vamos a tratar de tratar de ejemplificar esto. ¿A cuántos les gusta hacer canoeing? Bueno, no importa. ¿A cuántos les gusta hacer rafting? Probamos hacer un rafting en la escuela de discipulado orgánico y fue la primera vez que hice y realmente me encantó. Pero hay un requisito que le piden, vamos a dejar hay un requisito que nos piden a los que hacemos rafting. ¿Cuál es el requisito? Que antes de subirnos a la balsa, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener un salvavidas. Les hago una pregunta. ¿El salvavidas nos lo dan cuando se da vuelta el raft? ¿Cuándo no? ¿Cuándo nos lo dan? Antes de subirte a la travesía, ya vas con el salvavidas. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cuándo
Cuando dos personas se ponen un salvavidas, ¿quién de las dos flota más? ¿El que sabe nadar o el que no sabe nadar? ¿Quién flota más? Los dos flotan igual. A pesar que uno no sabe nadar y otro sabe nadar, los dos flotan igual. Y si no se hunden, ¿es gracias a qué? Gracias al salvavidas. O sea que lo único que tienes que hacer es ponerte el salvavidas. El salvavidas es como la justicia de Cristo. O sea, el salvavidas es lo que te hace flotar. Y no depende si sabes nadar o no. Si tú te lo pones, listo, estás salvo. Y si tú vas con el salvavidas puesto, estás salvo. Ahora les hago otra pregunta. Bueno, esto tenías que explicarles algo que me olvidé de explicarles. ¿Quién es el que corre más riesgo de ahogarse? Entre Amelia y yo. ¿Y quién es Amelia? Amelia es mi esposa. ¿Por qué les voy a contar esto? Porque resulta que Amelia, ella piensa que no sabe nadar. Y, no sé, ella parece que tuvo un trauma con el agua o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, nos vamos de vacaciones, ahora estuvimos de vacaciones en Florida y había una piscina en el lugar y entonces íbamos a la piscina y con Jeremías y Isabela y Eliana tirábamos una pelotita, nos compraban y Amelia estaba todo el tiempo nadando y todo el tiempo tratando de flotar. Pero ella siempre tiene que tener un noodle o un salvavidas. O sea, es más, si vamos a cruzar un charco, ella necesita ponerse un salvavidas. O sea, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero ella continuamente, si se va a meter en el agua, necesita un salvavidas. Como yo me defiendo en el agua, o sea, realmente no me interesa mucho usar el salvavidas. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién tiene más riesgo de ahogarse, yo o Amelia? Y perdonen que me ponga primero. Yo, ¿por qué? Porque pienso que sé nadar, muchas veces me saco el salvavidas. Y por más que yo sí, quizás sé patalear un poquito mejor que ella, o sea, yo tengo más riesgo de perderme porque ella continuamente está pensando en el salvavidas y no quiere meterse en el agua si no es con un salvavidas. ¿Se dan cuenta la analogía? Hay personas que nacieron, la Biblia nos dice que Dios nos dio un salvavidas desde el momento que nacimos. La justicia de Cristo la recibimos desde el momento que nacimos. Nosotros no nacemos perdidos, nosotros nacemos salvos. Pero no nacemos salvos porque somos buenos, porque nacimos perfectos. Nacemos salvos porque Dios nos hizo nacer con un salvavidas puesto, la justicia de Cristo puesta. Pero entonces los que se criaron en una iglesia, que recitaron poesías desde chiquitos, que no se drogaron y que los padres los pusieron a cantar, acá dicen, ¡ay, qué talentoso el chico y la nena, cómo hace cosas lindas y está activo en la iglesia, que esto y lo otro! ¿Qué pasa con ese chico? Comienza a desarrollar ¿qué? Empieza a aprender a nadar y entonces llega un momento que piensa que no necesita más el salvavidas. Y entonces sigue predicando, sigue haciendo un montón de cosas, después llega a ser anciano de iglesia, llega a ser pastor, pero con un orgullo que lo lleva para todos lados y predica de la fe y hace doctorados y hace todo lo que sea, pero no necesita. El que necesita el salvavidas es el drogadicto. El que necesita el salvavidas es el que viene a una campaña evangélica donde yo le enseño que está en la iglesia equivocada y tiene que venir a mi iglesia para salvarse, pero yo que estoy en esta iglesia por 7 generaciones, yo no necesito tanto. El hermanito sí. ¿Se dan cuenta? Qué sutil que es. ¿Por qué? Porque el salvavidas lo necesita tanto el que sabe nadar o el que no sabe nadar. ¿Por qué? Porque el juicio no es una piscina. El juicio es un río de torrente que el que, por más que sepas nadar, te lleva para todos lados y tú necesitas un salvavidas para pasar el juicio. Y el único que pasó el juicio es Jesús, el único que lo pasó nadando, el único que sabía nadar perfectamente y por eso es el único que puede regalar salvavidas. Y si tú eres demasiado orgulloso para decir, no, yo puedo, te estás perdiendo. Eso es apostasía, según Pablo. Cuando yo pienso que me puedo salvar por algo que pasa dentro de mí. Que yo, como he aprendido a nadar un poquito más, algún tramo del juicio lo puedo pasar nadando. Eso es abominación, eso es apostasía, eso es herejía. Herejía no es creer que el Espíritu Santo es una influencia, que, ojo, porque a veces hacemos de las cosas que son
que no son tan importantes, hacemos una cosa grandísima dentro de la iglesia. Y esta cosa que realmente es importante, que Pablo la llama apostasía, no le damos ningún problema. Porque encontramos muchas veces en los sermones predicando gente la conducta, predicando que hay que guardar los mandamientos para hacerse salvo, hay que vestirse bien, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y eso es apostasía. Pero eso no lo denunciamos. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo a nuestro orgullo. Porque a nosotros nos encanta aprender a nadar y que nos salvemos porque sabemos nadar solos. Y no nos gusta reconocer que necesitamos un salvavidas. Porque nos han enseñado de que todo lo podemos, incluso dentro de la iglesia, a pesar de que hablamos de la fe y a pesar que hablamos de la gracia. ¿Cuál es el objetivo de la salvación? ¿Para qué Dios me salva? El objetivo de la salvación es eliminar el pecado que nos hizo separar de Dios. ¿Y cuál es el pecado que nos hizo separar de Dios? El orgullo. Entonces ahora, hermano, ahora viene la evaluación. Donde tú ves orgullo, no se entendió la salvación. Porque la salvación es justamente aniquilar el orgullo. Entonces cuando tú ves a una persona, que puedo ser yo, diciendo, porque los del mundo. Cuando tú ves esa clase de orgullo, esa persona no entendió la salvación y está lejos de la salvación. Cuando ves una persona que se está poniendo por encima de otras personas, no entendió la salvación. Cuando ves una persona que dice, porque yo tengo el doctorado y te quiere mostrar todos los títulos que tiene y todo eso, esa persona no entendió la salvación, porque la salvación aniquila el orgullo. Y por eso este es el tema que menos nos gusta en la iglesia, es el tema menos predicado, porque nosotros hemos creado en las iglesias una plataforma cristiana para hacer alarde de nuestro orgullo. Cuando nosotros nos sentimos por encima de otra persona, nosotros estamos alejándonos de la salvación. Porque ninguno de nosotros, al pie de la cruz, es más que otra persona. Y es por eso que Jesús atraía solamente a los que no sabían nadar. Al drogadicto, en cambio a los que pataleaban un poco, que estaban en la sinagoga, que eran los fariseos, los escribas, que pataleaban un poco y pensaban que por eso eran mejores que otros, ninguno quería estar con Jesús, porque Jesús les decía, ustedes también necesitan un salvavidas. Y ellos decían, no, nosotros aprendimos a nadar, nos enseñaron a nadar muy bien en la iglesia. Y hermanos, esto es lo que divide las iglesias, esto es lo que causa guerra. Porque el orgulloso le encanta predicar para sobresalir. Y ¿saben qué? Cuando hablo del orgulloso estoy hablando de Joel Barrios. Porque no estoy hablando acá que Joel Barrios la tiene clara y que ya ha dejado... Si yo puedo decir acá que soy humilde, estoy contradiciendo todo este mensaje. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? No hay nadie que puede ser humilde. El único humilde es Jesús. Y es por eso que solamente podemos ser salvados delante de Él. Pero continuamente nosotros queremos ponernos en el centro. Y este mensaje nos quita a nosotros el centro. Y por eso y alguien puede decir, ¿cómo podemos saber entonces quién está predicando el mensaje correcto? Si el mensaje que se está predicando, te lleva al orgullo, ese no es el mensaje correcto. Romanos 3, 27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda qué? Excluida cuando predicamos el verdadero evangelio. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Cuando se predica el evangelio, cuando predicamos el verdadero evangelio, no hay lugar para el orgullo, queda excluido. Y por eso cuando ustedes están viendo a alguien que está predicando algo y que se está sintiendo orgulloso por eso que está predicando, no está predicando el verdadero evangelio. Está predicando otra cosa. Pero no el verdadero evangelio. Y ahora sí vamos entonces a las 3 maneras de ver la salvación. La primera, la Biblia dice que tengo que creer que soy salvo por mi fe en Jesucristo. ¿Falso o verdadero? ¿Ese es el mensaje de la Biblia? ¿Sí o no? No, no es el mensaje de la Biblia. Yo no soy salvo por mi fe. Yo soy salvo por la fe de Jesús. Soy salvo por la fe que Jesús tuvo en su Padre. Pero mi fe no es lo que me salva, sino estoy poniendo a la fe como la causa de mi salvación. Y la fe es el medio de la salvación. Pero la fe es un resultado de algo. La Biblia dice, la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe es una respuesta de algo que Dios ya hizo.
Es algo que produce Dios en mí, pero no es mi fe la que me salva, sino lo que me salva es lo que Cristo hizo por mí. Y yo me aferro, lo que me salva es el salvavidas. Y lo que me hace salvo es aceptar el salvavidas, ponérmelo o no. Pero no es mi fe lo que me salva. Porque eso es como salvación por las obras al final. Yo no me salvo por nada que ocurre dentro de mí. Yo me salvo por algo que ocurrió fuera de mí hace 2000 años. Que fue lo que Cristo hizo por mí. Y Dios me pide que yo acepte eso, que yo acepte ese regalo. Incluso Él me lo pone ese regalo. Es más, yo nazco con ese regalo puesto. Lo que me pide Dios es que yo no lo rechace a ese regalo. La segunda manera que se ve la salvación es creer que soy salvo por tener... y perdonen, voy a dar un ejemplo con esto de creer salvo en mi fe, para que ustedes vean un ejemplo. Recordame tu nombre. ¿Cómo? Aarón. Aarón. Supónganse que Aarón vino ¿de dónde sos vos, Aarón? Aquí desde México. Muy bien, viene de México, hace 22 años que está acá, y él todavía no ha podido ver a sus padres, porque no pudo arreglar papeles o lo que sea, y entonces, pero ahora justo se salió una ley, no sé, y pudo arreglar papeles. Y entonces, como estos temas se aprovechan para política y todo eso, le hacen un reportaje. Entonces le dicen, Aarón, ¿hace cuánto que no vas a ver a tus padres? Entonces Aarón dice, hace 22 años y eso. ¿Y por qué no podías ver a tus padres? Bueno, no te voy a hacer, porque no tenía papeles y todo lo demás. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Y él me dice, no, ahora por esta nueva ley, gracias al presidente, ya saqué los papeles. ¿Y por qué no vas a ver a tus padres? No, porque no tengo la plata para ir a verlos. No tengo nada de dinero. Entonces supónganse que hay un millonario que está escuchando el reportaje que le están haciendo a Aarón, y el millonario llama a la televisión y dice, yo quiero que me den la dirección de Aarón y que me den la cuenta bancaria de Aarón, porque yo le voy a poner a él y para toda la familia la plata para que él vaya a ver a los padres a México. Y entonces le dicen a Aarón eso, y Aarón dice, gracias. Entonces dice, ¿qué va a pasar? Dice, ¿cómo voy a hacer con las cosas? Dice, bueno, te va a llegar la plata y vos cuando te llegue la plata te sacás los pasajes. Muy bien, le ponen la plata en el banco, Aarón va y saca los pasajes y resulta que va para México, y entonces está la televisión también para ver el reencuentro después de 22 años con él, y entonces viene y lo ven, y entonces lo abraza el padre y todo, y te caen las lágrimas y todo eso. Entonces ahora le hacen un reportaje de vuelta a Aarón y le dicen, Aarón, ¿estás agradecido? Y entonces Aarón dice, sí, por supuesto, muy agradecido. Gracias, ¿a quién? ¿A quién pudiste ver a tu padre? Y entonces Aarón saca de su bolsillo y dice, gracias a este ticket que compré. Si no fuera por este ticket, yo no hubiera podido ver a mis padres. ¿Tiene razón que por si no hubiera tenido el ticket no podría ver a los padres? Sí, tiene razón. Pero es por causa del ticket que vio a sus padres. ¿Por causa de quién vio a los padres? Del millonario, que sin tener ninguna relación con él le dio todo para que él pueda ver al padre. Y por eso cuando la gente dice, porque yo tengo una fe, y mi fe, tú no tienes nada. Tú tienes un orgullo que se llama fe. Pero no es por mi fe que soy salvo, es por la fe en Jesucristo. Y la fe es una respuesta a lo que Cristo ya hizo. Y por eso la salvación no es por nada de lo que pasa en mí, es por todo lo que hizo Él. Y ¿saben qué? Cuando empezamos a ver eso, ahora lo único que puede haber es agradecimiento verdadero y fidelidad verdadera a quien me dio la salvación. Entonces viene la segunda manera de ver la salvación, que es creer que soy salvo por tener fe en Jesucristo, más la transformación que el Espíritu hace en mí como resultado de tener fe. ¿Eso es bíblico? Eso tampoco es bíblico, pero ¿saben qué? Eso es lo que la mayoría de los adventistas del séptimo día creen. Eso se llama, y perdonen si hay alguien que... Eso se llama Concilio de Trento, Concilio de Vaticano de Trento. O sea, eso fue lo que enseñó el catolicismo romano. Eso no es protestante. Creer que soy salvo por tener fe, pero también por lo que el Espíritu hace en mí. Entonces la persona, ¿saben qué? A los que nos gusta este tipo de salvación es a los perfeccionistas. Es a los perfeccionistas. Decir, bueno, yo voy a aceptar por la fe Cristo, pero ahora tengo que hacer un montón de cosas para que, y entonces ven a Dios como que está mirando y decir, ¿fuiste transformado lo suficiente como para ya salvarte o no? Entonces están continuamente pensando que la salvación es algo futuro. Y la Biblia me dice que la salvación es algo que yo ya tengo. Simplemente lo tengo gracias a Cristo como un regalo, sin que yo haya tenido que hacer nada. Lo único que Dios me pide es que yo no rechace la salvación.
¿Y quiénes no rechazan la salvación? Bueno, la Biblia dice, aquel que no quiere rechazar la salvación, ¿sabes qué? Dice Dios, va a llegar un día que quizás si tú sigues conociéndome y sigues conociéndome, va a llegar un día que yo te voy a pedir que des testimonio de mí y que te bautices. Pero tú no te bautizas para recibir la salvación, sino que tú te bautizas para confirmar la salvación que ya tienes. Y si tú no quieres bautizarte, quiere decir que estás rechazando el salvavidas y que te quiere sacar el salvavidas. Pero si tú quieres confirmar el salvavidas que ya Dios te puso desde que naciste, entonces tienes que dar ese testimonio público por Cristo, porque Cristo murió públicamente por ti. Y Él espera que aquel que lo acepta no viva para sí mismo, sino que viva para Él, viviendo para los demás. Ayudando a los demás a que no se quiten el salvavidas. Ayudando a los demás para que vivan en la gracia de Cristo. Y por eso, creer que soy salvo por tener fe, más la transformación que el Espíritu hace en mí como resultado de tener fe, eso no es bíblico tampoco. Ahora, todos los que aceptan la salvación, el Espíritu Santo hace algo en ellos. Todos los que aceptan la salvación empiezan a aprender a nadar, pero siempre sin quitarse el salvavidas. ¿Ustedes trataron de nadar con un salvavidas alguna vez? Los que saben nadar, ¿trataron de nadar con un salvavidas? ¿Es cómodo o es incómodo nadar con el salvavidas? Es muy incómodo nadar. Y enseguida nos queremos sacar el salvavidas. Pero Dios dice que tú tienes que aceptar la incomodidad de ser salvo por Él. Porque el río tiene demasiado corriente y tú no puedes pasar el río por tu propia habilidad de nadar. Y por eso, esto fíjense son las Olimpiadas de Londres. Estas son personas que han sacado medalla de oro en rafting. Les hago una pregunta, ¿hay alguno allí que está sin salvavidas? Ahora les hago una pregunta, ¿hay alguno allí que no sabe nadar? Todos son campeones de natación, sin embargo todos tienen que llevar el salvavidas. Y si no llevan el salvavidas se pueden morir. Es más, se mueren seguros, si se caen se mueren seguros. Porque es el salvavidas, no es la habilidad de nadar lo que te salva, es llevar el salvavidas. No es lo que el Espíritu Santo te enseña a hacer después que aceptaste a Cristo lo que te salva, sino lo que Cristo hizo por ti y te regaló a través del salvavidas, que es su justicia. ¿Se entiende? Y entonces viene la última manera, que es la manera bíblica, a mi entender, creer que soy salvo solamente por la fidelidad de Jesucristo para con su Padre, y que todo lo que yo ofrezco a Dios por mí mismo está corrompido. Incluso aquello que el Espíritu Santo hace en mí como resultado de la fe está contaminado por mi propia pecaminosidad. En otras palabras, yo acepto a Jesús, acepto el regalo de Jesús. Soy salvo gracias a la fidelidad de Jesús con su Padre. Y por eso estoy escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida me salvo por lo que Jesús hizo. El Espíritu Santo comienza a trabajar en mí. Pero lo que hace el Espíritu Santo en mí queda contaminado por mí. ¿Hay lugar para sentirse orgulloso en esta salvación? Entonces, como lo que el Espíritu Santo hace en mí queda contaminado por mí, cada vez que yo me siento orgulloso por algo, Dios me dice, no, cuidado, cuidado, porque tú no te salvas por eso que yo estoy haciendo en ti. Tú te salvas solamente por lo que Cristo hizo fuera de ti, porque tú eres tan malo que cuando yo hago algo en ti, queda contaminado. Alguien puede decir, a ver, bueno, ahora se los fundamento eso con una cita. Mensajes Selectos, página 404. Y esta cita, ¿saben qué? Está muy escondida, lastimosamente, y creo que debiera ser leída más. Dice así, los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado, ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pregunto, hago una pregunta. ¿Quién produce las oraciones en nosotros? ¿Quién produce la alabanza? ¿Quién produce la confesión arrepentida? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora fíjense, dice, cuando eso sucede en nosotros, sube como incienso ante el santuario celestial. Coma. Dice, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. O sea que lo que el Espíritu Santo hace en mí, se contamina por mí, que soy tan malo, se contamina de tal manera que eso yo no lo puedo presentar ante Dios como algo que vale. Tiene que ser mezclado con Jesús, no mezclado incluso, tiene que ser cubierto por Jesús. Y entonces sigue diciendo, no asciende en pureza inmaculada,
Y a menos que el intercesor que está en la diestra de Dios presente y purifique todo esto por su justicia, no son aceptables ante Dios. Les hago una pregunta, ¿podemos sacarnos el salvavidas alguna vez? Les hago otra pregunta. ¿Por qué? Porque hay una teología dentro de la Iglesia Adventista que nos dice que va a llegar un día que nosotros vamos, por lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, no vamos a necesitar más intercesor. Y ¿saben qué? Eso no está sacado de la Biblia, está sacado de una cita mal entendida, mal interpretada. Es más, los que malinterpretan esa cita nunca leyeron esta cita. Pero nosotros no podemos vivir sin intercesor delante de Dios, por más que el Espíritu Santo haya hecho lo que haya hecho con nosotros. No podemos vivir sin intercesor. Siempre vamos a necesitar ¿a quién? A Jesús. Y entonces dice, ojalá comprendieran todos que toda obediencia, o sea, lo que produce el Espíritu, todo arrepentimiento, toda alabanza y todo agradecimiento deben ser colocados sobre el fuego ardiente de la justicia de Cristo. La fragancia de esa justicia asciende como una nube en torno del propiciatorio. O sea que todo lo que el Espíritu Santo hace en mí queda contaminado. Y yo lo puedo presentar delante de Dios a través de Jesús. Entonces, ¿quién es el único que tiene que aparecer en toda la escena? Jesús. Ahora, ¿se dan cuenta por qué fallamos con nuestros hijos cuando solamente les enseñamos a portarse bien? ¿Y saben qué? Eso es una de las cosas que más fallamos dentro de la iglesia, que solamente portarse bien. Esto está mal, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer... Y no los llevamos a Cristo. Es más, cuando fallan, en vez de enseñarles a decir, claro, vos fallás porque esa es tu naturaleza, siempre vas a fallar. Pero anda a Jesús. Y alguien puede decir, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Van a estar ellos chapoteando en el pecado? No, es que cuando entendemos esta verdad de que vamos a Jesús, a medida que vamos a Jesús, ¿saben qué? El Espíritu Santo pone la mente de Jesús en nuestra mente. Pero no es por eso que nos salvamos. Ya no estamos salvos por gracias a lo que hizo Jesús. Y entonces la gente vive en perfeccionismo y vive tratando de controlar a la gente y vive tratando de lograr los objetivos que Dios te ha prometido que los va a lograr si lo pones a Él en primer lugar. Pero nosotros queremos lograr por nuestras propias fuerzas aquello que Dios te prometió que lo va a hacer. Y por eso a todos queremos decirle cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que ir, exigir y exigir y exigir. Y ese no es el método de Dios. El método de Dios es que llevemos a todos ¿a quién? A Jesús. Y ¿saben qué? Cuando Jesús empieza a estar en nuestro corazón, nosotros comenzamos a hacer lo que antes no nos gustaba hacer. Y comenzamos a tomar decisiones por nosotros mismos en fidelidad y lealtad a aquel que nos dio todo sin que nosotros merezcamos nada. Y por eso la salvación es solamente gracias ¿a quién? A Jesús. Conclusión. Apocalipsis 14:5. Un versículo, va a ver... ¿Qué entienden después de este versículo? Dice, hablando de los 144.000, dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pregunto, ¿quiénes son estos los 144.000? ¿Por qué son sin mancha delante del trono de Dios? Muy bien, porque nunca se quitaron el salvavidas, porque tienen el salvavidas puesto, simplemente por eso son sin mancha. No es porque el Espíritu Santo trabajó en ellos, sí, el Espíritu Santo trabajó en ellos y por eso no mienten, pero eso es un resultado, no es que se propusieron no mentir, ellos se propusieron no quitarse el salvavidas y porque no se quitaron el salvavidas, llegó un momento que dejaron de mentir. Pero nosotros muchas veces utilizamos este versículo como diciendo, hay que ser perfecto para ser parte de los 144.000. No, lo único que Dios te pide es que no te quites el salvavidas. Y en la medida que tú vayas creciendo, porque sí, una vez que estamos en el salvavidas, Dios nos pide crecer, crecer, crecer para poder seguir manteniendo el salvavidas. Porque si tú dejas de crecer, va a llegar un momento que es dejar de crecer. Y ahora viene, fíjense, es medio paradójico esto. Dejar de crecer es sentirme capaz. Entonces la persona que se siente capaz dice, yo no necesito orar, yo no necesito estar con Jesús, porque Jesús no es simplemente decir, yo llevo el salvavidas. Jesús te da el salvavidas para que te relaciones con Él, y sin relación con Él tú te vas a quitar el salvavidas. Tarde o temprano te vas a quitar el salvavidas. Entonces hay gente que dice, ay no, por eso yo no guardo la ley porque Cristo ya me salvó. No, tú guardas la ley para permanecer en el salvavidas. No te salva la ley, pero tú te comportas de acuerdo a lo que Cristo siguió para seguir en relación con Él. No para salvarte, sino porque ya eres salvo. Y ahora, ¿saben qué? Alguien puede decir, una vez alguien dijo,
Me criticaron porque decían, estas son cosas que solamente la pueden entender los teólogos. Y ahora te quiero decir algo. Esto no la entienden los teólogos, ni la entienden los ingenieros, ni la entiende tampoco el zapatero. La entiende solamente aquel que quiere someterse a Cristo. Y esto no tiene que ver con inteligencia intelectual, tiene que ver con inteligencia espiritual. Tiene que ver con aquel que está dispuesto a reconocer que no sabe nadar y que no tiene nada para ofrecer. Y por eso los adventistas de cuna, y perdonen que hable de los adventistas de cuna que están tan orgullosos por todo el abolengo que tienen y las iglesias que plantaron sus abuelos y los misioneros que fueron por el mundo, sus abuelos, están en un grave riesgo de quitarse el salvavidas. Y yo sé que esto ofende cuando lo digo. Yo soy adventista de cuna también y ya mis hijos son de tercera generación. Pero no vaya a ser que le estemos enseñando que ese es el salvavidas, que la iglesia es el salvavidas. Apostasía, eso es apostasía. No vaya a ser que le estemos enseñando que todos los talentos que desarrollaron, eso los hace buenos. Eso es apostasía. El único bueno es Jesús. Y a pesar de que no somos buenos, nacimos todos con un salvavidas para que podamos ser todos salvos. Si nos quitamos el salvavidas, nos vamos a perder. Porque no es salvo hoy y salvo para siempre. La Biblia nos dice claramente que cualquiera se puede quitar el salvavidas en algún momento. Si es que rechazamos el regalo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos orgullosos, porque ahora puedo salir ya y decir, es que no todos entienden este tema de la manera que yo lo entiendo. Perdiste. Porque no te salva el entendimiento, te salva Cristo. Y termino con Romanos 13, 27 y 28. ¿Dónde después está el orgullo o la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por la fe en quién? En Jesús. Jesús es todo. No nos quitemos el salvavidas. Y si no nos quitamos el salvavidas, vamos a ser salvos. ¿Cómo no nos quitamos el salvavidas? Permaneciendo en Cristo, creciendo con Él. Vuelvo a repetirte, si tú no quieres crecer en Cristo, tarde o temprano te vas a quitar el salvavidas. Pero mientras estamos creciendo en Cristo, estamos salvos. No importa todavía que falte mucho ser transformados, no importa que todavía tengamos defectos, estamos salvos en Él. Que Dios nos bendiga.